sesión. Y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a estar más o menos unos 35, 40 minutos dando una pequeña masterclass acerca de diseño de experimentos. Les agradezco muchísimo nuevamente su presencia y pues bueno, la intención de esta masterclass es que puedan conocer un poco de lo que vamos a ver en la capacitación que tendremos de diseños factoriales o de diseño de experimentos que vamos a estar viendo en unas semanas. Mi nombre es Ismael Rivera Flores. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Soy ingeniero industrial y pues bueno, voy a tener el gusto de tener esta sesión con ustedes. Estoy certificado como especialista en Core Tools. También tengo certificación directa con Minitab. Y pues bueno, voy a tener el gusto de estar con ustedes un ratito aquí en esta sesión. Vámonos directo a la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a platicar un poquito acerca de diseño de experimentos. Yo creo que muchos de ustedes ya han pues, leído, han visto un poco de diseño de experimentos. En particular, en la sesión de hoy, vamos a ver un poquito de diseño factorial. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Si por alguna razón no me escuchan bien o no pueden ver mi pantalla, me lo hacen saber. Me parece que están habilitadas ahí las opciones en el chat de poner comentarios. Y pues bueno, espero que no haya ningún problema. Creo que varios de ustedes están en el grupo de WhatsApp. Y si fuera que no están habilitados los comentarios o que no pueden comentar aquí, también lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a hablar de diseños de experimentos, en particular de diseño factorial. Bien, yo creo que todos han escuchado hablar en estadística de lo que es el diseño de experimentos. Dentro de diseño de experimentos, la verdad es que hay muchas técnicas o varios métodos que podemos utilizar en diseño de experimentos. En particular, el día de hoy vamos a ver solo un poquito, la verdad es que muy poquito, de una técnica, de un método que es el diseño factorial. Y el diseño factorial es el más utilizado, es el que creo que conocemos la gran mayoría de nosotros, pero vámonos unos pasos atrás. ¿Qué es el diseño de experimentos? El diseño de experimentos, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Es tomar la estadística o ayudarnos de la estadística para analizar, entender procesos y por consecuencia hacer una mejora de procesos. El diseño de experimentos es una técnica estadística que tiene muchísimo tiempo. Esa técnica estadística, la verdad es que data de por allá de 1600, de los años 1600 para acá, e inicia en temas de agricultura. Ahí es donde inicia el tema de diseño de experimentos. Por eso tenemos algunos términos un tanto parecidos o asociados a la agricultura. Nosotros, obviamente, la capacitación que estaremos dando va a estar muy enfocada a temas de manufactura, pero independientemente de la aplicación que podamos hacer, que las aplicaciones de diseño de experimentos son muy, muy amplias, pues bueno, la verdad es que vamos a tratar de darle un enfoque muy, muy cargado hacia manufactura. Los diseños factoriales permiten estudiar simultáneamente los efectos de diversos factores en un proceso. Entonces, aquí vamos a empezar a meter algunos conceptos. Cuando hablamos de diseño de experimentos, forzosamente vamos a hablar de factores. Recuerden que en factores tenemos factores que podemos controlar y factores que no podemos controlar o que son muy difíciles de controlar. Pero, además de los factores, tenemos niveles. Algo muy importante en el diseño de experimentos es tener una variable de respuesta. Que sabemos en la práctica que comúnmente tenemos más de una respuesta, ¿verdad? Vamos a ir metiendo poco a poco estos conceptos. ¿Cuándo podemos utilizar diseños factoriales o DOE en particular en diseño factorial? Para estimar eficientemente el efecto de cada factor en la respuesta, estimar los efectos de las interacciones, probar la curvatura en la respuesta al incluir puntos centrales en el diseño. ¿Por qué los debemos utilizar? Dice, me ayudan a responder algunas preguntas. ¿Cuáles son las variables que ejercen mayor influencia en la respuesta? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo afecta la dureza del metal, la velocidad de corte, el ángulo de corte en la vida útil de una herramienta? ¿Qué configuración
de algún endulzante, ¿sí? De almíbar y agua, qué nivel de gasificación debo poner, temperaturas máximas en algún proceso y bueno, los factores que ustedes día con día están utilizando en algún proceso productivo, ¿verdad? La verdad es que los ejemplos pueden ser muchísimos asociados a diseño de experimentos. Ya mencioné, ¿verdad? Que hay algunos conceptos que nosotros tenemos que irnos asociando. ¿Cuáles son? Variable de respuesta, lo que conocemos comúnmente como la Y. El resultado de los factores es una Y. Dice la teoría, dicen los expertos de diseño de experimentos, que una variable debería ser continua y fácil de medir. ¿Qué es una variable continua? Pues si tenemos una respuesta en peso, en kilogramos, eso es una variable continua. Si tenemos una respuesta en una temperatura, eso es una variable continua. Y que sea fácil de medir. Si es un peso, pues con una báscula se mide muy fácil, ¿verdad? Hay algunas variables que son continuas, pero la verdad requieren algunas reacciones químicas o requieren algunos procesos bastante elaborados o técnicas muy complejas para poder hacer la medición. Yo sé que tratar de alinear todas estas condiciones en un diseño de experimentos no es tan fácil, pero es muy importante que vayamos conociendo toda esta parte teórica. Factores. ¿Qué es un factor? Una variable del proceso que se puede fijar en diferentes niveles. ¿Qué es el nivel? El valor establecido en el cual se prueban los factores. Ejemplo, un factor, perdóneme, si estamos horneando un pan, un factor es la temperatura. Decimos, voy a hornear el pan a 300 grados o lo voy a poner a 450. Entonces tengo el factor temperatura en dos niveles. 300 y 450 grados centígrados. Puedo tener otro factor, ¿verdad? No sé, podría tener el factor en el cual yo le estoy agregando no sé, cantidad de harina o la marca de la harina. En este caso, el factor sería categórico. Vamos a ir explicando algunos ejemplos muy sencillos. Ahora, ¿qué más? Tenemos aquí la metodología. Ya lo dije, pero lo vuelvo a reforzar. Nosotros vamos a tener una capacitación como Solma, ¿verdad? Hay varias capacitaciones. Si ustedes quieren entrar a nuestra página, ahí podrán ver varias capacitaciones, ¿verdad? Pero en particular, esta capacitación de diseño de experimentos con Minitab, vamos a repasar esta metodología que ven aquí. Porque hacer diseño de experimentos no solo es, pues, tomar, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? No es solamente decir, voy a hacer un experimento o diseñar un experimento de inyección de plástico. O voy a hacer un experimento para mejorar la soldadura de componentes electrónicos. Tengo que definir claramente el problema, seleccionar la variable de respuesta y aquí vienen todos los puntos, ¿verdad? Que vamos a explicar uno por uno cuando tengamos la capacitación. Ahorita solamente véanlos ahí muy rápido, ¿verdad? Algunos puntos en el ejemplo que vamos a estar abordando los vamos a poder explicar, sí, quizá no a fondo, pero sí los vamos a ir tocando. Bien. Ya dijimos cuándo los podemos utilizar, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, un diseño factorial, cuando tenemos un famoso diseño 2 a la K. ¿Qué significa esto? Que cada factor que nosotros elijamos será un factor que tiene solamente dos niveles. El nivel alto, bueno, primero el nivel bajo y el nivel alto. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ojalá y tengan instalado Minitab en su equipo de cómputo, en su laptop, y ahí ustedes van a poder hacer el ejemplo que vamos a estar siguiendo. No necesitan datos. Si fuera necesario que hagamos otro ejemplo, que no lo creo, yo les podría compartir datos aquí por el chat de Zoom. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ir llevando. Vamos a hacer este ejemplo y ahí vamos a ir explicando algunos puntos. Permítanme, quiero llegar. Si ven, este es el material, tal cual el material que vamos a estar utilizando en la capacitación. Y voy a tomar un ejemplo en particular. Permítanme. Vamos a hacer este ejemplo que está bastante sencillo. Ejemplo de diseño de experimentos factorial
completo con 2 factores y en este caso va a ser con 2 réplicas. ¿Qué son las réplicas? Las veces que vamos a repetir el experimento. Esas son las réplicas. La cantidad de factores son los que nosotros tomamos del proceso. En este caso, como es 2 a la K, pues será un diseño solamente con 2 niveles, ¿verdad? Dice, se desea analizar el efecto de 2 factores en la cantidad de ciclos que trabaja cierta herramienta. Se quiere incrementar el número de ciclos. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Donde tenemos nosotros 2 factores. ¿Cuáles factores tenemos? El factor Broca, que aquí lo único que está cambiando es el desgaste que tiene la broca, el diámetro que tiene la broca, y la velocidad a la cual se está revoluciones, en este caso el avance, perdónenme, la velocidad a la que baja la broca, ¿sí? Pies por minuto. Y esa es la velocidad a la que va avanzando la broca, ¿de acuerdo? Es velocidad de avance, no son revoluciones por minuto. Entonces tenemos el factor broca y el factor velocidad, factor A y factor B. Ustedes se van a enfrentar a diferentes situaciones en sus procesos. Van a poder observar ahí, por ejemplo, van a tener que decidir algunos factores que sean importantes. Cuando tengamos la sesión de diseño de experimentos, vamos a platicar de la importancia del conocer el proceso. A mí me gusta mucho decirlo de esta forma y seguramente compartirán conmigo esta idea, que para poder tener un diseño de experimentos, en general en estadística, pero ahorita estamos hablando de diseño de experimentos, para poder tener un diseño de experimentos exitoso, necesitamos al menos, desde mi experiencia y mi punto de vista, 2 cosas. ¿Cuáles son? Quizá lo estoy simplificando mucho. Necesitamos experiencia en el proceso, ¿verdad? Digo, dentro de esas 2 vienen más, pero voy a solamente a centrarme en esas 2. Necesitamos experiencia en el proceso. Que las personas que van a estar en el equipo que va a llevar a cabo ese diseño de experimentos conozcan muy bien su proceso. Y la segunda, igual de importante, que tengan conocimiento estadístico para poder desarrollar un diseño de experimentos. Claro, podríamos agregar a esto que haya un apoyo directo de alta dirección, porque cuando hacemos diseño de experimentos se necesitan recursos, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a dar por sentado eso. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones podemos tener el apoyo de la alta dirección, pero ¿saben qué? Normalmente nos suele suceder cuando somos recién egresados, ¿no? Traemos todo este ímpetu, todas las ganas, el conocimiento fresco y queremos hacer un diseño de experimentos. Pero resulta que no conocemos el proceso y que en el equipo, si es que hay un equipo, no se une nadie con experiencia. O sucede otros escenarios. En algunas empresas cambian de jefatura, cambian de gerencia y hay alguien que dice, ¿saben qué equipo? Necesitan aplicar diseño de experimentos. ¿Por qué? Porque en la otra empresa en la que yo estaba sí lo hacían. Pero resulta que el jefe, el gerente, quien sea, pues sabe que lo hacían en otra empresa, pero ese jefe, esa jefa, tampoco sabe realmente cómo llevar a cabo un diseño de experimentos desde un punto de vista estadístico. Entonces, el personal que va a estar involucrado en el ejercicio, en ese diseño de experimento, tiene mucho conocimiento en el proceso, pero, problema, no tiene conocimiento estadístico necesario para llevar a cabo. Entonces, recuerden, esas 2 cosas son muy importantes. Conocimiento estadístico y conocimiento del proceso. Son fundamentales. Bueno, tenemos aquí, ya dijimos el ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde queremos incrementar? Seguramente, porque son la cantidad de ciclos que trabaja esa herramienta. Vamos a hacer el diseño, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos ambas cosas que acabo de platicar, incluso tenemos el apoyo de la alta dirección, y vamos a crear este diseño factorial. Vean cómo es de sencillo hacerlo con Minitab. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla de Minitab. Si por alguna razón no la ven,
me dicen, ¿eh? Ahí ya está Minitab. Si son tan amables en el chat me podrían decir, quiero asumir que sí están viendo mi pantalla. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el experimento? O cómo vamos a hacer el arreglo realmente, ¿verdad? El experimento ya decidimos cuál va a ser. Vamos a ponerle, si alguien está siguiéndome en Minitab, yo voy a tener el cuidado de hacer los pasos lentos, ¿verdad? Para que se puedan entender. Ok, entonces es estadísticas, en Minitab, estadísticas, nos vamos a DOE, nos vamos a factorial y ahí encontramos crear diseño factorial y le damos clic. Ok, adelante Alfonso, adelante. Repito la ruta, está muy sencilla. Estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial. Aquí aparece una ventana emergente. Quizá están en español, quizá no. Si alguien no está en español, después en la sesión que vamos a tener les puedo explicar cómo cambiarlo. Es muy fácil cambiarlo a español el software. Conviene, aunque dominen muy bien el inglés, conviene pasarlo a español. Claro, si es su lengua materna, ¿verdad? Porque cuando usamos el asistente nos pone ahí algunas explicaciones que la verdad sí agrega bastante valor y obviamente usa cierto lenguaje técnico. Por eso recomiendo que estemos en español. Bueno, dice aquí, crear diseño factorial. Dice, tipo de diseño, factorial de 2 niveles. Factorial de 2 niveles, especificar generadores. Hoy ya nos metemos con eso. Diseño de parcelas divididas. Diseño de Plackett-Borman. Diseño factorial completo general. Nosotros ahorita nos vamos a quedar en ese punto. El diseño factorial de 2 niveles. Ahí lo dejamos. Me dice, número de factores. Si ustedes ven aquí, yo le puedo poner desde un número 2 hasta un número 15. Minitab me permite hacer un diseño hasta con 15 factores. Entonces aquí le pongo 2, que es el número que estaba por default. ¿Y por qué 2? Pues bueno, si recuerdan, tenemos 2 factores, factor Broca y factor velocidad, ¿cierto? Después que tenemos esto, aquí me pone Minitab, me dice mostrar diseños disponibles. Si le doy en la pestaña que dice mostrar diseños disponibles, me explica, ¿verdad? Acorde a la cantidad de factores, el número de corridas que se tendrían que hacer. Los que están en verde y ponen COM se refiere a factorial completo. También hay factorial fraccionado. Cuando tengamos el curso de DOE, vamos a comentar, aunque sea muy rápido, un poquito del diseño factorial fraccionado. Pero básicamente se refiere a que no vamos a hacer todas las corridas. En este caso, no vamos a mover aquí nada, solamente lo usamos para representar la cantidad de factores y el número de corridas que se tendría que hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 factores, deben hacer, si hacen una sola réplica, tienen que hacer 8 corridas para poder mezclar, ¿verdad? Esos 3 factores con 2 niveles. En nuestro caso, como son 2 factores con 2 niveles, tienen que ser 4 corridas. Le damos, por favor, donde dice diseños. Y en diseños solo tenemos una opción porque vamos a usar el diseño pues básico, ¿verdad? Que es factorial completo, 4 corridas, 2 a la K. O en este caso, 2 a la 2. Donde dice número de bloques, ¿verdad? Ahí lo dejamos, no le hacemos absolutamente nada. Y número de réplicas, ahí sí lo podríamos nosotros, en este caso, ¿verdad? Vamos a tener que ajustarle ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 réplicas aquí. Número de réplicas, 2. ¿De acuerdo? Dice número de réplicas para puntos y ahí le vamos a cambiar a 2. Le damos a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es que en opciones, por favor, en opciones, solo para este ejemplo, para que lo podamos capturar, le vamos a quitar el check que dice aleatorizar corridas. Le quitamos aleatorizar corridas. Y le damos a aceptar.
Quitamos el orden aleatorio. Cuando tengamos la sesión de DOE, ahí voy a explicar bien esa parte de por qué tiene que ser aleatorio. Nos vamos a la pestaña que dice factores. Y en factores, el software me da por default el factor A y el B y les asigna el nombre con la letra A y con la letra B. En nuestro caso, donde dice nombre, lo podemos editar y al factor A le vamos a poner broca y al factor B le vamos a poner velocidad. Dándole doble clic, se puede editar. Le ponemos broca y abajo en el B le damos doble clic y le ponemos velocidad. Es solamente el nombre del factor. Lo dejamos en numérico. Ambos factores son numéricos. Cuando son categóricos, aquí lo podemos cambiar o del tipo texto, pero en este caso lo dejamos como numérico. En la broca, el nivel bajo, vamos a colocar 0.0625. Ojo, 0.0625. Aquí es 0.0625, el nivel bajo. Y en el nivel alto es 0.125, 0.125. Para el caso de la velocidad, nivel bajo es 40 pies por minuto y nivel alto 90. 40 y 90. Ahí está. Repito los pasos. Le di a aceptar nada más. En diseño, solamente en número de réplicas pusimos el número 2. Aquí estaba por default el 1 y lo cambiamos al 2. En opciones, quitamos el check, estaba activo el check de aleatorizar y le pusimos, lo desactivamos, perdón, y le dimos a aceptar. Y en factores, tecleamos esta información. En el factor A, dando doble clic, escribimos broca. En el factor B, escribimos velocidad. Y asignamos los niveles bajo, 0.0625 y alto 0.125, perdón. Y en bajo para velocidad 40 y en alto 90. Le damos a aceptar y le vamos a dar en aceptar. Una vez que le damos en aceptar, ¿qué creen? Ya tenemos aquí el arreglo para hacer el experimento. Como desactivamos el orden aleatorio, todos vamos a tener este orden. Si siguiéramos el orden, ¿qué tenemos que hacer? Debemos poner la broca a ese tamaño, 0.0625, y la velocidad a 40 pies por minuto. En la segunda corrida, igual la broca cambia a 0.1250 y la velocidad a 40, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la cantidad de ciclos. Me imagino que es el tiempo o la cantidad de ciclos, perdón, durante los cuales mantiene el afilado la broca. No nos da más criterios el ejemplo. Seguramente tiene que ver con que no crea rebabas o la persona experta observa que la broca no tiene problemas para hacer el barrenado o algo así. Bueno, ya que hicimos esto, pues con la magia de una masterclass, lo que vamos a hacer ahora es vamos a asumir que ya tenemos la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros le vamos a escribir la palabra ciclos, donde dice C7. Recuerden, estamos diciendo que Minitab ya me dio el arreglo y que después corrí el experimento, la corrida 1, y obtuve la cantidad de ciclos. Hice la corrida 2 y la cantidad de ciclos y así hasta la corrida 8. ¿Por qué hay 8 corridas? Porque hice 2 réplicas. Y los datos que voy a anotar aquí son los siguientes: 28, 36 y 18. 28, 36, 18. Después es 31, 25, 32. 31, 25, 32. Y los dos últimos son 19 y 30. ¿Qué es esto? Son la cantidad de ciclos que duró la broca. La cantidad de ciclos que pudo estar trabajando la broca. No nos dice si se rompió o si simplemente perdió filo. Con esta información, hasta este punto, nosotros ya hicimos el experimento. Pero viene la parte interesante de DOE. Necesitamos hacer el análisis del experimento. El análisis es muy sencillo, la verdad, porque pues Minitab ya es un software en el que
hace toda la tabla ANOVA. ¿Se acuerdan? A los que por ahí en la universidad llegaron a ver ANOVA. Y si muy probablemente a algunos les tocó hacerlo a mano, ¿no? A mí me tocó hacerlo a mano cuando nos ponían ejercicios en la universidad. Bueno, en el tecnológico, yo soy del estado de Veracruz, y en el tecnológico de Orizaba, ahí nos ponían, ¿no? Ejercicios a mano. Estoy hablando del año 2000 al 2004. Ya había Minitab. Tuve la gran fortuna que un profesor me explicara desde la carrera, me enseñara un poco de Minitab. Pero pues bueno, la verdad es que todavía no había tanto, no teníamos tanto acceso a equipos de cómputo, ¿no? Entonces, como nos hubiera gustado. Ya existían, pero era un poco complicado que tuviéramos. Pero la verdad es que nos aventábamos los cálculos a mano. Ahorita aquí nos ahorramos toda esa parte porque el software aplica la tabla ANOVA o hace el análisis de varianza de eso que hacíamos a mano, pues la verdad es que lo hace en un clic. ¿Cuál es la ruta para analizar el diseño, para hacer el DOE? Es estadísticas, DOE, factorial. Vean cómo hace un momento, cuando creamos el diseño, si pusieron atención, varias de estas ventanas estaban en gris, como estas que se ven aquí. ¿Por qué? Porque no había datos. En este momento me permite analizar un diseño factorial. Por favor, denle clic donde dice analizar diseño factorial. Y en diseño factorial, la única respuesta que tenemos, que son los ciclos. Le damos doble clic a ciclos. Recuerden, en Minitab es muy importante no escribirlo, sino que le damos clic y le damos seleccionar o le damos doble clic. Y es todo lo que hacemos. Voy a repetir la ruta. Estadísticas, DOE, factorial, analizar diseño factorial. En respuestas, agregamos ciclos y le damos aceptar. Una vez que le damos aceptar, Minitab lo que ya hizo fue, corrió el análisis, hizo la tabla ANOVA. Vean aquí. Entonces ya Minitab lo que me entrega es la tabla ANOVA, el resumen del modelo, ¿verdad? Recuerden que con la tabla ANOVA, tomando en cuenta el valor P, nosotros podemos decir si un factor es significativo o no lo es. ¿Se acuerdan del famoso p-value? Si algunos no han llegado a ver el p-value, se acordarán que cuando construían la tabla ANOVA, su profesor en la universidad les decía, a ver, la F calculada contra la F de tablas. Y en función de los grados de libertad, se iban a la tabla, a la tabla para poder analizar. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Y ya con eso ustedes podían decidir si el factor era significativo. Minitab nos entrega algo que simplifica mucho esto, que es el famoso p-value. De los dos factores, con el p-value nosotros podemos saber cuál de ellos es significativo. Si son menores a 0.05, son factores significativos. Pero ¿saben qué? Minitab todavía lo simplifica más. Si ustedes no se quieren complicar con la tabla ANOVA, pueden venir a esta gráfica que se llama diagrama de Pareto de efectos estandarizados o simplemente Pareto de DOE. Y esta tabla de Pareto de DOE están los dos factores y la interacción. El factor A, que es Broca, y el factor B, que es velocidad, y la interacción Broca-velocidad. Los que rebasen esta línea, que cuando tengamos la sesión de DOE, explicaré más a detalle, los que rebasen esa línea son factores significativos. Si ven, con esta gráfica, ni siquiera tienen que acordarse del p-value, ¿no? Que si será mayor, será menor. Claro, cuando empezamos a analizar toda esta parte es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor porque nos va a dar más información. Pero si vamos arrancando con Minitab, vamos arrancando con diseño de experimentos y demás, no nos acordamos de la tabla ANOVA, yo les diría, vengan al Pareto de DOE, las barras que rebasen la línea punteada en color rojo son factores significativos.
En este caso, ambos factores son significativos, la interacción no. Explico muy rápido la interacción. ¿Qué es una interacción en el diseño de experimentos? Es algo bien interesante, ¿verdad? El diseño de la interacción en el diseño de experimentos es esa interacción que hay en los factores. Ejemplo, el orden en el que agregamos los factores puede ser un tema de interacción. Vamos a hacer más ejemplos cuando tengamos la sesión, ¿verdad? Pero me gustaría que lo entiendan así. Vean, cómo un factor, ¿verdad?, puede afectar la interacción de otros factores. Un ejemplo, una analogía simple, digo, no necesariamente aplica en todo, en todos los diseños de experimentos, pero imaginen una pareja de novios. Sale el chico con la chica, ¿verdad? Salen al cine, ¿verdad? Una tarde de novios, se van a ir a tomar un café y van a ir a ver una película y después va a regresar a casa. ¿Cómo sería el comportamiento? ¿Cómo sería la interacción si esa pareja va sola? O sea, solo dos factores. ¿Cómo sería esa interacción si llevaran chaperón? Que el chaperón fuera una prima o el hermanito o la hermanita menor, ¿verdad? 7 añitos, no sé, 6 añitos, no importa. O, ¿qué pasaría si en lugar de que el chaperón fuera una prima, una tía, el hermanito menor, fuera el papá, ¿verdad? El papá de la niña. La interacción entre el factor novio y el factor novia se vería influenciada por un tercer factor que sería el chaperón, ¿verdad? Si no existiera ese factor, la interacción entre esos dos factores podría ser muy diferente. Entonces vean cómo los factores, y esto pasa en los procesos, ¿eh? O sea, decimos, oye, pero si meto este y este factor, ahí es donde juega mucho, juega un valor muy importante la experiencia. ¿Por qué? Por eso es muy importante cuando hagamos un DOE, invitar a los operadores de nuestros equipos, a los técnicos, a la gente de mantenimiento, quien le mete mano al equipo, quien conoce el proceso, porque ellos nos van a decir, ok, estás considerando la temperatura, estás considerando la velocidad, pero la presión, ¿no? La presión, oye, está muy bien, estás considerando la presión del vapor, pero no la temperatura. O no estás considerando la calidad del vapor, de repente caen condensados. ¿Sí me explico? Ahí es donde entran esos detalles, ¿verdad? Que tenemos que tener bien claros en la práctica. Bueno, así muy rápido la explicación de la interacción. Con esto nosotros ya podríamos saber qué factores son los que están siendo significativos, ¿verdad? Y aquí, importante, pero yo tengo 2 niveles en cada factor. ¿Qué decisión voy a tomar? Bueno, para saber qué decisión tomar, nos podemos ayudar de una gráfica de efectos principales. La gráfica factorial. Vamos a hacerla. Vean eso aquí. Estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. Prácticamente en este ejemplo, como es muy sencillo, no le hacemos nada más y le damos a aceptar. Repito la ruta. Estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. No le hacemos nada, prácticamente ya está directo, el software es intuitivo, ya lo puso, y le damos a aceptar. ¿Qué me están diciendo estas dos líneas? Realmente son 2 gráficas. Recuerden que lo que estamos evaluando es la cantidad de ciclos y lo que queremos, si la lógica no nos falla, ¿verdad? Queremos incrementar la cantidad de ciclos que puede trabajar esa broca. Y me dice que dependiendo del tamaño de broca que yo esté utilizando, con la broca de mayor tamaño, alcanzo en promedio más ciclos. Y cuando yo uso una velocidad de avance menor, o sea, no bajo tan rápido la broca, o sea, en una velocidad de 40, ¿qué sucede? Que obtengo el mayor resultado, el mejor resultado en cuanto a cantidad de ciclos. Dicho de otra forma, si lo que ustedes quieren es incrementar el número de ciclos, deberían elegir la broca de 0.1250 y deberían poner el equipo, el avance, la velocidad de avance de esa broca
cercano o lo más cercano a 40 pies por minuto. Al menos esa era la unidad que nos daba, ¿verdad? Y con eso, ¿ustedes qué están haciendo? Desde un punto de vista estadístico, ya están decidiendo de ambos factores en qué nivel lo deben utilizar. Esta gráfica aquí, además de la gráfica de efectos principales, nos da la gráfica de interacción. Ya sabíamos que la interacción no es importante, no me da tiempo de explicarlo, pero cuando las líneas se superponen, se enciman o son cruzadas, es ahí cuando podemos saber si hay interacciones significativas, ¿verdad? Lo vamos a explicar en la sesión más ampliada que vamos a tener. ¿Qué más puedo explicarles aquí? Bueno, pues prácticamente me da tiempo de hacer solo la gráfica de contorno. Voy a hacer la gráfica de contorno y quizá la de cubo y con eso terminamos la sesión. A ver, hacemos la gráfica de contorno. Estadísticas, DOE, factorial, gráfica de contorno. Como tenemos dos factores, pues realmente ya aquí nos da en automático, ¿verdad? Repito la ruta. Estadísticas, DOE, factorial, gráfica de contorno. ¿Qué es lo que hace la gráfica de contorno? La gráfica de contorno nos ayuda de manera visual, mezclando dos factores y la respuesta, nos dice dónde yo voy a encontrar la mejor área, ¿verdad? Para obtener la respuesta que yo quiero. En este caso, lo que yo quiero es incrementar la cantidad de ciclos. Entonces, vean, me dice que los ciclos que están por debajo a 20 es el color azul más fuerte y los ciclos que están por encima de 32 ciclos es el color verde más fuerte, o sea, en esta zona. Si ustedes observan toda esta zona, toda esa zona de color verde, voy a ponerle un poquito más de zoom, es la que podría yo obtener resultados similares. ¿Qué quiere decir esto? Quizá ustedes dicen, oye, es que poner la velocidad a 40 va a ir muy lento, va a ir bajando muy lento la broca, ¿no habrá forma que la podamos trabajar un poquito más? Sí, la respuesta es sí. Podrías trabajarla, ¿verdad? Muy probablemente cerca de con los 50 y utilizando la broca de mayor tamaño, tú podrías alcanzar esa misma cantidad de ciclos, porque vean, no es un solo punto, es toda una zona. Y toda esta zona de 30 a 32 y toda esta zona de 27 a 30. Esa es la fortaleza que tiene la gráfica de contornos. ¿Sí? Claro, la vamos a explicar con mucho más detalle cuando tengamos la sesión de DOE con Minitab. Y por último, hago la gráfica, estadísticas DOE, factorial, la gráfica de cubo. ¿Qué es la gráfica de cubo? La gráfica de cubo me ayuda a yo poder tener las medias ajustadas, no las medias que se ponen en las piernas las señoritas, ¿verdad? No, los promedios de mis resultados. Si ustedes ven acá, tengo la variable o el factor Broca en los dos niveles y en este lado, en el eje de las Y, el factor velocidad en los dos niveles. Nosotros ya sabemos que donde obtenemos el mejor resultado es acá, en la broca de mayor tamaño y con la menor velocidad. Pero no es exclusivamente un punto, ¿verdad? Observen las medias, 18.5, 30.5, 26.5 y 34. Pero no es exclusivo de las medias y eso ya lo vimos con la gráfica de contorno. Ya no me dio tiempo de ponerlo porque quisiera hacer 5 minutitos de preguntas y respuestas. Pero aquí está la ecuación de regresión. La ecuación con la cual se pueden calcular el número de ciclos. Con esta ecuación, lo que hacemos es utilizar el optimizador de respuesta de Minitab y podemos simular diferentes tamaños de broca y diferentes velocidades. Y en función de eso me va a decir cuántos ciclos yo esperaría obtener. Eso es muy importante, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Claro, esta simulación o este optimizador de respuesta es tan válido como tan válido sea mi modelo que yo acabo de correr. Pues bueno, equipo, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y creo que sí puedo dar 7 minutitos
de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta en el chat, me pregunta Alfonso. Dice, ¿en el curso también explica gráficas de residuos? Claro que sí, te lo muestro, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el material para que... Digo, este material que ustedes están viendo es el que ya vamos a utilizar en la sesión, ¿eh? Aquí están las gráficas. Ay, no me fui hasta regresión lineal, perdóname, ¿eh? Aquí está un ejemplo, digo solamente por citarlo. Y aquí está, ve. Aquí están las gráficas de residuos, ¿sí? La gráfica 4 en 1 la vamos a hacer. Aquí está la gráfica de probabilidad, la de residuos con el ajuste, residuos contra el orden. Entonces la respuesta es sí, claro que vamos a ver gráficas de residuos. ¿Alguna otra pregunta? Si es que hay alguna otra duda, adelante. ¿No? Pues bueno, me da muchísimo gusto que estén conmigo. Muchísimas gracias, Melchor, es un gusto compartir un poquito el conocimiento. La verdad es que es una sesión muy cortita, ¿verdad? Es una sesión muy cortita, no les voy a mentir, es algo muy sintetizado, con la intención de compartir un poco de conocimiento, pero pues bueno, también siendo muy honestos para que ustedes vean, tengan una probadita de lo que vamos a ver en esa capacitación, ¿verdad? Recuerden que en esa capacitación vamos a ver, explico muy rápido el temario, no voy a citar punto por punto. Pruebas de hipótesis, donde vamos a ver potencia y tamaño de la muestra, donde vamos a ver T de una muestra, T de dos muestras, T pareada, donde vamos a ver también regresión lineal, simple y múltiple, y en regresión lineal también vamos a ver el optimizador de respuesta, vamos a ver diseño factorial y vamos a ver diseño de experimentos con el método de Taguchi. Un ejemplo, ¿verdad? Digo, va a ser un ejemplo literal, pero por lo menos vamos a tocar un poquito de Taguchi, ¿verdad? Entonces, espero de verdad verlos ahí. Los estoy invitando formalmente, ¿verdad? Me daría mucho gusto poderlos tener en sesión. Ahí tomen en cuenta, van a ser 20 horas, no van a ser 40 minutos como en esta sesión. Y les aseguro, conforme vayamos avanzando en las sesiones, no arrancamos con DOE, arrancamos con prueba de hipótesis. Entonces, para cuando lleguemos a DOE, ustedes ya serán, me atrevo a decir, estarán bastante familiarizados con Minitab y por lo tanto va a ser muy fácil, ¿no? Ahorita a lo mejor si no están familiarizados se me perdieron un poquito, pero también mi intención de ver prueba de hipótesis primero y regresión lineal es dar las bases estadísticas para que cuando lleguemos a DOE sea mucho más fácil entender. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a estar ahí y espero verlos. Aquí José, Saucedo pregunta, ¿para un DOE con niveles mixtos? Claro que se puede hacer. Te soy honesto, en este curso no lo toco, ¿verdad? Pero con lo que vamos a ver, definitivo tú también lo podrías hacer. Normalmente se le llama con factores con desbalanceados, vamos a llamarlo así, ¿no? Que no todos son de 2 y eso realmente es muy común en la práctica, por eso es muy importante la pregunta que estás haciendo, José. Muchísimas gracias. Pues bueno, ingenieros, nuevamente es un gusto. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y a nombre de Solma les agradezco muchísimo su tiempo y pues espero que podamos vernos pronto. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Bye.